Muy buenos días, amables oyentes del canal parlamentario de televisión y a través de todas las frecuencias de Nacional FM nos preparamos para transmitirles a ustedes la sesión correspondiente hoy jueves 20 de febrero del 2020, presidida por el presidente de este hemiciclo, Marco Castillero Barahona. De inmediato, la secretaria encargada, Ana Castañeda, da lectura al orden del día. 3. Periodo de incidencia. Punto 4. Tercer debate al proyecto de ley 169. Punto 5. Tercer debate al proyecto de ley 59. 6. Segundo debate al proyecto de ley 116. 7. Segundo debate al proyecto de ley 156. 8. Segundo debate al proyecto de ley 165. 9. Segundo debate al proyecto de ley 204. 10. Segundo debate al proyecto de ley 28. 11. Segundo debate al proyecto de ley 27. 12. Segundo debate al proyecto de ley 44. 13. Segundo debate al proyecto de ley 85. 14. Segundo debate al proyecto de ley 38. 15. Segundo debate al proyecto de ley 24. 16. Segundo debate al proyecto de ley 69. 17. Segundo debate al proyecto de ley 150. 18. Segundo debate al proyecto de ley 86. 19. Segundo debate al proyecto de ley 102. 20. Segundo debate al proyecto de ley 65. 21. Segundo debate al proyecto de ley 178. 22. Segundo debate al proyecto de ley 231. 23. Informe de comisiones de grupos especiales o comitivas que no acompañan ningún proyecto de ley. 24. Lo que propongan los honorables diputados Marco C. Castillero Barahona, presidente; Ana Castañeda Guardia, secretaria general encargada. Fin de la lectura del orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día leído, aprueba el Pleno el orden del día leído. Ha sido aprobado. Señora secretaria, primer punto del orden del día. Punto 1. Consideración del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 19 de febrero del 2020. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 19 de febrero de 2020. Anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 19 de febrero de 2020. Ha sido aprobada. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto 2. Lectura de correspondencia. Sírvase a leer la correspondencia recibida, señora secretaria. La diputada Gladys Chacón habilita a su suplente Adolfo Vargas. La diputada Lilia Batista habilita a su suplente Ariel Ortega y la diputada Lina González habilita a su suplente Aide Watson. Fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto 3. Periodo de incidencias. De conformidad al listado recibido por los jefes de bancada, iniciaremos con el periodo de incidencias con la intervención del diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Continuamos con la intervención del diputado Petita Ayarza. La diputada Petita Ayarza. Toy Nuet, hoy Bosaque. Buenos días, señor presidente de la Asamblea de Diputados, honorables colegas diputados, medios de comunicación, a mi gente Cunayala, Madungandí, Huargandí, público que me escucha. Quiero anteceder lo de mañana, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Ibaguine docus nuet anmar bemar abargui sumake socale. ¿Qué quiere decir? Que ahora esta lengua materna, que el Día Internacional, fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y Cultura, UNESCO, en noviembre de 1999, para promover la diversidad lingüística y cultural en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, Panamá hace alusión de esta fecha importante que resalta, fortalece, recupera, mantiene las lenguas indígenas en todo su contexto. Quiero expresar mi preocupación que cada contexto y pueblos indígenas tiene su situación lingüística diferente una de las otras, es decir, hay pueblos que han mantenido la práctica en sus hogares, comunidades a través de la enseñanza y prácticas cotidianas en su lenguaje originario, como el caso Cuna. Mientras que otros pueblos por el contacto externo han perdido cada año el lenguaje materno de su pueblo, por falta de uso y divulgación de la importancia de la lengua materna. Se han presentado 3 anteproyectos de ley que hablan sobre la protección, preservación y divulgación de los idiomas indígenas nacionales, que están en su prohijamiento y requieren de seguimiento para lograr la ley de sus primeros debates.
Como diputada de la República y de mi circuito Cunayala y Madungandí, he observado que Panamá mantiene muchas leyes, pero que necesariamente requiere su implementación y reglamentación para su debida ejecución. No podemos dejar de mencionar las comunidades indígenas que se encuentran en áreas urbanas como por ejemplo Panamá y Colón, que deben tener un proceso de recuperación, mantenimiento de las lenguas indígenas, que por su derecho de identidad le corresponde. Tenemos 7 lenguas originarias que aún en este peligro de extinción y es urgente su atención desde la política pública de nuestra nación. Por tanto, el 21 de febrero del año 2020, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclama Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Melchor Herrera. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores de la prensa, colegas todos, público en general. He pedido la palabra para saludar a todo el público y a mis colegas con el debido respeto, indicarles, después de nuestra participación en un foro en las Naciones Unidas sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de educación, en donde se tocaron algunos aspectos como el papel central de la educación en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la educación para la paz y la democracia, construir las bases de una ciudadanía activa, la educación como instrumento clave para el empoderamiento de las mujeres y niñas, asegurar un trabajo decente para todos a través del aprendizaje, la capacitación y la educación profesional a lo largo de toda la vida de las personas. Un aspecto de cuál será la celebración de la Organización de las Naciones Unidas en el aniversario 75, la cuarta revolución industrial, qué implica esta para los sistemas educativos, es decir, el tema tecnológico, la protección de nuestro planeta para las futuras generaciones a través de la educación, el tema de reforzar el financiamiento público para mejores resultados en materia de educación. Estos aspectos nos dejan una serie de inquietudes y nuestro país no escapa al contexto del mundo en cuanto a atender todos estos aspectos que son parte del compromiso adquirido por las naciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a uno de los 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la educación, un factor clave para la paz y el desarrollo sostenible, implementando este objetivo ODS 4. En ese orden de ideas, nuestro país tiene un compromiso de modernizar su sistema educativo, de salir cada vez más de esos 139.000 millones de dólares que invierte el mundo, mal invertido en educación y que no hay retorno comprobado sobre esto, de los 1.000 millones de personas entre adultos, jóvenes y niños que realmente no alcanzan el beneficio de un derecho humano que es la educación, un derecho de tercera generación. Panamá, con su participación en estos foros, comienza a mandar una señal de lo serio del gobierno del presidente Cortizo. Tenemos que reconocer y públicamente agradecer la atención de nuestra embajada, liderizada por la embajadora Isbeth Kiel,
que ha estado siempre atenta a la participación de Panamá en estos foros. Aprovechamos la oportunidad también para dejar sentado nuestro mensaje en cuanto a la inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea como países no cooperadores o paraísos fiscales, y debemos mandar un mensaje alto y claro de que desde nuestra perspectiva esta calificación no se ajusta a la actualidad, porque Panamá ha estado haciendo ingentes esfuerzos para mandar la señal de que somos un país serio, de que somos un país que estamos en la dirección de cumplir con los requerimientos del mundo en cuanto a transparencia, en cuanto a sanción, y que Panamá merece, tal como lo expresó nuestro señor presidente, ser evaluado en este momento y revisando todos nuestros últimos esfuerzos, especialmente a partir de la entrada en vigencia de este gobierno. Este Parlamento ha estado trabajando de la mano con el Ejecutivo y haciendo esfuerzos para procesar leyes tendientes a que Panamá mande la señal correcta, que no somos un paraíso fiscal ni receptorio de dineros provenientes del lavado ni el narcotráfico, de manera tal que tenemos la convicción de que una vez se haga una evaluación objetiva sobre el esfuerzo de Panamá, especialmente en los últimos meses, Panamá merecerá una mejor calificación. No es para alarmarse, pero precisamente se ha estado trabajando para que Panamá no merezca sanciones ni sea objeto de presiones que no nos permitan seguir creciendo como país, y que mande la señal de que somos un país donde hay certeza del castigo para todos aquellos que crean que nosotros estamos en condiciones de recibir dineros indebidos. El esfuerzo que Panamá está haciendo y que en este momento se está trabajando, y lo digo con absoluto conocimiento, para registros contables, último beneficiario y sanciones a la evasión fiscal, merecen ser atendidos por las calificadoras para precisamente que se nos mejore esta calificación y salgamos de estas listas. Muchas gracias, señor presidente. A la ministra de Educación le enviamos un mensaje del aprendizaje en este foro sobre los componentes de la educación que todos debemos mirar: el componente del pensum académico, el componente de infraestructura y equipamiento, el componente de la familia insertada en el modelo de educación, el componente de los docentes, todos ellos tendientes a tener mejores estudiantes y mejor educación. Panamá, sin duda, tiene una gran responsabilidad y un compromiso con respecto a estos acuerdos firmados, y esperamos que realmente la educación en Panamá en estos 5 años logre el sitial que se merece. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Concluido el periodo de incidencia, secretaria, informe cuál es el siguiente punto del orden del día. ¿Tiene propuesta en mesa? Sí, señor presidente, tenemos una propuesta en mesa. De lectura. La honorable diputada Mayín Correa, Arnulfo Díaz, Fernando Arces, Hugo Méndez, Leopoldo Benedetti y otros proponen que
que se suspenda lo que se discute y se altere el orden del día para considerar la siguiente resolución adjunta. Fundamento de derecho, artículo 104, 105 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. De lectura a la resolución, señora secretaria. Resolución por la cual la Asamblea Nacional de Panamá realiza un reconocimiento al ciudadano panameño doctor con especialidad en cirugía oncológica José Manuel Fábrega por su contribución al avance de la cirugía en Panamá. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que el ciudadano panameño doctor con especialidad en cirugía oncológica José Manuel Fábrega ha sido reconocido como miembro honorario del Colegio Americano de Cirujanos, American College of Surgeons, prestigiosa organización médica y referente de la práctica quirúrgica en Estados Unidos, la cual fue fundada en la ciudad de Chicago, Illinois, en el año 1913. Que el doctor con especialidad en cirugía oncológica, José Manuel Fábrega, se convierte en el tercer panameño distinguido con este honroso reconocimiento, que en 1923 recibió el doctor Augusto Samuel Boyd y en 1973 el neurólogo Antonio González Revilla. Que el doctor con especialidad en cirugía oncológica, José Manuel Fábrega, tiene entre sus logros el haber introducido a partir de 1973 en la práctica médica panameña los principios y métodos de la técnica norteamericana de cirugía a través de la Dirección de Docencia de la Caja de Seguro Social, donde enseñó durante 20 años y que aún se encuentran vigentes. El doctor con especialidad en cirugía oncológica, José Manuel Fábrega, fue el pionero de procedimientos quirúrgicos en caso de cánceres y el primero en introducir en Panamá en 1990 la cirugía por laparoscopía, en el que el procedimiento se desarrolla a través de incisiones mínimamente invasivas en el cuerpo del paciente. En 1992 introdujo el método de detección denominado ganglio centinela, utilizado para la identificación de cáncer de mama y melanomas. Que el Colegio Americano de Cirugías otorga este honor cada año a candidatos que han introducido innovaciones científicas y técnicas en el campo de la ciencia médica. Que el doctor con especialidad en cirugía oncológica, José Manuel Fábrega, tiene 43 años de servicio, con entusiasmo y vocación al cuidado y bienestar de sus pacientes. Que el doctor con especialidad en cirugía oncológica, José Manuel Fábrega, es actualmente presidente de la Asociación Panameña de Cirugía Oncológica, la cual fue fundada con el propósito de unir a especialistas cuyo principal norte es avanzar en la lucha contra el cáncer, además de ser profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Resuelve: 1. Reconocer, como en efecto lo hace, la trayectoria científica y académica del doctor con especialidad en cirugía oncológica José Manuel Fábrega, quien fue pionero de la cirugía por laparoscopía en Panamá y la introducción en nuestro país de la enseñanza y tratamiento de distintos tipos de cáncer, basados en la metodología del Colegio Americano de Cirujanos. 2. Exaltar el talento humano y la vocación científica, la cual ha sido la constante en la vida del doctor con especialidad en cirugía oncológica José Manuel Fábrega y sus contribuciones a la práctica médica, la que motivaron la distinción del Colegio Americano de Cirujanos, que lo han reconocido como miembro honorario. 3. Honrar la trayectoria del doctor con especialidad en cirugía oncológica Fábrega como un modelo a seguir por las generaciones futuras de médicos que hoy se forman en las aulas universitarias, tanto del país como en universidades internacionales. Comuníquese y cúmplase. Dada en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los 20 días del mes de febrero del año 2020. El presidente Marcos E. Castillero Barahona, el secretario general Kivian Panay y su secretaria general encargada Dana Castañeda Guardia. Fin de la lectura de la resolución, honorables diputados. Señor presidente. Aprueba el Pleno la alteración del orden del día. Para sustentar la resolución tiene la palabra la diputada Mayín Correa por 5 minutos. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, colegas. Yo creo que ningún diputado se irá a oponer, por supuesto, a que esta institución le dé un espaldarazo a un médico que en días pasados recibió una de las más altas honores
como científico, el hombre que introdujo en Panamá, y que ustedes ojalá no la conozcan, pero muchos panameños que me escuchan sí, esta cirugía, le digo yo, con huequitos que ya no nos tienen que cortar. Este médico que introdujo la práctica americana de medicina en el Seguro Social por 20 años. Este médico que tiene 43 años de confrontar una de las enfermedades más horribles, como es el cáncer, y lo hace con entusiasmo. Estudia, sigue estudiando para traer lo mejor para los panameños. 20 años en el Seguro Social como director cirujano. O sea, esta trayectoria tenemos que aplaudirla. A gente como cuando el doctor es mi amigo y hablé mucho y estaba yo muy contenta con este premio. Y me dice, Mayín, yo no soy el único. Aquí ha habido 2 panameños que se inventaron cosas en la medicina que hoy día se usan en el mundo entero. Y yo le dije, caramba, ¿cómo? Yo no estaba en ningún lugar para llamar la atención de los panameños, de estos genios nuestros en materia de ciencia y medicina. Y me dice, claro, me habló del doctor Antonio González Revilla, que también ocupó esta posición en esta organización. A nivel mundial están allí los grandes científicos de la medicina, de la cirugía oncóloga. O sea, no son cualquiera los que llegan allí para ser parte de esta organización. Y me dice también Augusto Samuel Boye, en el año 23, se le honró allí por un invento muy extraordinario para la medicina mundial. Y yo me dije, pues no los honramos, por lo menos yo no me recuerdo. Hay muchos nombres obras con nombres de ellos, pero a ti te vamos a honrar en vida. Porque yo estoy segura que la Asamblea hoy, que ha dedicado tiempo para honrar a otros panameños sobresalientes, va a aprobar que a ti sobresalga tu nombre en la historia de la ciencia en Panamá. Y yo le pido a mis colegas que por favor votemos unánimemente por esa resolución. Gracias, presidente. Aprueba el Pleno la resolución leída. Ha sido aprobada, señor presidente. Siguiente punto de oralidad, señora secretaria. Cuarto punto, tercer debate del proyecto de ley 169, que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. ¿Existe propuesta en mesa, señora secretaria? Sí, señor presidente, tenemos una propuesta en mesa. De lectura, señora secretaria. El diputado Leandro Ávila propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 169 que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Fin de la lectura, señor presidente. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. De lectura del informe, corrección y estilo, señora secretaria. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Leandro Ávila. Gracias, presidente. Para devolver por parte de la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales el anteproyecto de ley número 353. También devolvemos el anteproyecto de ley número 238, visto por la Comisión de Gobierno y Justicia, y el anteproyecto de ley 280. Que un secretario retire estos 3 anteproyectos. Un mujer que retire los anteproyectos de ley del Gracias, diputado presidente. Leandro Ávila. Señora secretaria, de lectura el informe, corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 169, aprobado el segundo debate en la sesión del día 19 de febrero de 2020. Panamá, 20 de febrero de 2020, honorable diputado Marcos E. Castillero Barahona, presidente de la Asamblea Nacional. Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 169, que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, el cual fue objetado por el órgano ejecutivo y aprobado por el Pleno en la fecha arriba indicada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La inclusión de las propuestas de modificación de los artículos 2, 8, 9, 10 y 19, aprobadas por el Pleno en segundo debate. 2.
la corrección de errores ortográficos y de puntuación de artículos del proyecto de ley. 3. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 128, que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Firma la Secretaria General encargada, Dana Castañeda Guardia. Fin de la lectura del informe técnico. Honorables diputados, señor presidente. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 169, que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Melchor Herrera. Buenos días, señor presidente. Buenos días nuevamente, colegas, miembros de la prensa. Quiero referirme a la conveniencia de este proyecto fundamentalmente por el hecho de la noticia que recientemente conocemos sobre la inclusión de Panamá por la Unión Europea en la lista de países no cooperadores o países reconocidos o calificados como paraísos fiscales. Y quiero hablar específicamente de un tema. Nosotros en Panamá hemos estado haciendo esfuerzos para crear las leyes tendientes a lograr sanciones sobre movimientos sospechosos en este país. Pero hay un problema que es lo que siento que no nos deja avanzar. Y es el tema de la disponibilidad oportuna de información cuando al amparo de acuerdos firmados por Panamá se nos requiere información. De manera tal que si queremos realmente lograr que se nos respete, que se nos califique de mejor manera, nosotros, bajo nuestras reglas del juego y como un país serio que queremos insertarnos en el contexto del mundo como un país con calificaciones y mérito para que aterrice el capital privado aquí, debemos estar listos para que a requerimiento y bajo las reglas nuestras y respetando también a los ciudadanos del mundo que operen inversiones en Panamá, podamos entregar información. Es esto el problema fundamental que hemos tenido, que las veces que a Panamá se le requiere información sobre algún sujeto ciudadano de cualquier latitud que tenga inversiones o negocios en Panamá, nosotros, más que por razones técnicas que de otra cosa, no podamos atender estos requerimientos. Y eso dice que estamos o manda una señal incorrecta, como si estuviésemos encubriendo realmente capitales sospechosos o sujetos sospechosos. De manera tal que nosotros, con el esfuerzo
técnico que corresponda y bajo reglas claras nuestras y protegiendo también nuestros intereses nacionales, debemos tener disponibilidad de información de manera tal que podamos, de ser necesario, responder seriamente ante el mundo sobre cualquier información que tengamos que brindar. Me parece que este proyecto de ley es el último eslabón que nos queda para resolver el problema de la recomendación 5 de Gafi, donde Panamá realmente requiere ser un país que tenga disponibilidad de información y que pueda responder oportunamente a cualquier requerimiento. Esto no va en contravía realmente de ninguna manera a nuestros intereses. Más bien es insertarnos en el contexto del mundo como un país serio, un país donde aquí serán bienvenidos todos los capitales lícitos, todos los inversionistas que vean en Panamá un país con el crecimiento necesario, un país donde haya certeza del castigo y no prospere la inversión de capitales sospechosos de lavado de dinero, ni de narcotráfico, ni de evasión fiscal. De manera tal, presidente, que yo voy a dar mi voto favorable por este esfuerzo que hace el Ejecutivo y que hace el país para que Panamá sea respetado como un país serio. Es importante dejar claro, y con esto concluyo, que cada vez que Panamá es calificado e introducido en estas listas, aunque no lo estamos viviendo en este momento, conforme lo ha expresado el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su director general de ingresos, Panamá en un momento dado podía haberse abocado a sanciones que ponen en riesgo el crédito de consumo de este país, donde las clases más necesitadas serían las que más sufrirían. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenos días, a todos los compañeros y a los presentes. Y qué pena, de momento, porque supongo que van a venir a la hora de aprobado el proyecto, no tener a los que estaban ayer aquí para que escuchen la discusión y el debate. Miren, compañeros, ¿se acuerdan lo que les dije ayer? Cuando les comentaba sobre este proyecto y su realidad geopolítica internacional. Pues como anillo al dedo, el 18 de febrero, hace 2 días, un organismo de investigación mundial, sacó un ranking, una lista en la que clasifica o califica las jurisdicciones de acuerdo con la cantidad de secreto, o del secreto, mejor dicho, y con su actividad financiera, como se llama, offshore, en el país. ¿Y saben de esos países en qué posición estamos nosotros? En la número 15. O sea que verdaderamente estamos mal. Pero ojo, eso ya lo sabíamos. Porque el estar mal es supuestamente la razón para que mejoremos y por las listas y todo lo demás. Pero como yo les adelantaba ayer, les confirmo hoy, y no es Juan Diego Vázquez, es este estudio internacional que pueden buscar todos ustedes, compañeros. ¿Saben en esa lista cuáles son los 5 primeros países? Las Islas Caimán, una jurisdicción británica. Estados Unidos,
Suiza, Hong Kong y Singapur. La siguen Luxemburgo, Japón, Holanda, las Islas Vírgenes Británicas, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Taiwán y Alemania. Todos los países que luego de que son mucho peores que Panamá en secreto y mucho peores que Panamá en actividad offshore, nos apuntan con el dedo inquisidor y nos dicen, no, espérate, es que el problema eres tú. El problema son ustedes. Y hoy esta asamblea, en su justo derecho, que yo respeto y defiendo, va a decidir aceptar esa injusticia. Porque, y tengo que decirlo, es mentira que esta sea la posición del gobierno. Es mentira. Esta es la posición del gobierno luego de las exigencias internacionales. Pero es mentira que cualquier gobierno se despertó un día y dijo, oye, vamos a empezar a hacer esto. Y les voy a decir por qué es mentira. Porque un compañero mío, muy conocedor de la materia, habló de una palabrita, certeza del castigo. Que me alce la mano aquí el diputado que cree que en este país hay certeza del castigo. Vamos a ser honestos. Aquí lo que estamos haciendo no es solamente complaciendo los intereses egoístas, hipócritas de otras jurisdicciones, sino que estamos supuestamente volviéndonos un mejor país. Si son esas mismas autoridades judiciales que esta asamblea critica, las que investigan las violaciones, las que investigan los homicidios, las que supuestamente investiga la corrupción, la que va a investigar estos delitos, yo les aseguro hoy que vamos a quedar en lo mismo o en peor. Porque una vez nos califiquen por tener las leyes aprobadas, que en efecto sería un avance desde el punto de vista de esos organismos, luego nos van a calificar la puesta en ejecución, en marcha y efectividad de esas leyes. Y ahí quiero ver yo. Y allí quiero ver yo. Miren, compañeros, y yo lo digo y lo reitero. Yo quiero, miren lo que digo, yo quiero, como me lo hizo saber el director de la DGI, que él calcula que él en 3 años me va a poder llamar y decir frente a frente, tú te equivocaste, yo tenía la razón, mira cómo está el país ahora. Y lo digo públicamente, yo quiero no tener la razón y yo quiero equivocarme. Y como un caballero le diré a ustedes y a él, tenían la razón. Y tal vez en mi ignorancia, hoy simplemente no lo veo. Porque hoy lo que veo son países que hacen lo mismo y peor que nosotros, diciéndonos qué tenemos que hacer para ser mejores, cuando ellos no los hacen. Y al final termino con una frase para esos países y para nosotros, colegas, que somos líderes electos, cada uno en su pedacito de país. La mejor forma de decir es haciendo. Y el mejor ejemplo es el que se vive y se demuestra con acciones. Estos países que nos señalan con el dedo no cumplen en ejemplificar lo que nos exigen. Ahora pregunto a mis colegas, ¿cumpliremos nosotros viviendo con el ejemplo de lo que pedimos al panameño? Responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, porque es lindo apuntar al otro y pedirlo, pero ¿cuántos de nosotros líderes electos de la población aceptaremos el reto de ser transparentes, responsables y de rendir cuentas? Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Leandro Ávila. Gracias, presidente. Como responsable de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales,
hemos tenido que ver con este proyecto de ley número 169 que discutimos hoy, producto del veto parcial que hace el órgano ejecutivo, que yo creo que es un veto que apunta un poco más a algunos aspectos semánticos, pero que, en opinión del Ejecutivo, tiende a precisar un poco más la ley y así evitamos que en 3 o 4 meses tengamos que volver a ver la misma. De manera recurrente, el nombre del diputado se empecina en mencionar a la Comisión de Gobierno porque el presidente de la Comisión de Gobierno tuvo un discurso que además es el mismo discurso de hace más de 25 años, porque cuando este diputado no había nacido, ya yo estaba en las calles de Panamá peleando por las reivindicaciones de los panameños y siempre oponiéndome a los organismos financieros internacionales, que en aquella época más bien prevalecía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que todavía siguen, pero con menos presencia en los países. Y lo que este diputado no sabe es que estos organismos financieros internacionales con el tiempo han venido mutando, transformándose y aplicando nuevas formas de someter a los países. Así que el discurso mío es el mismo de hace 25 años y el de hoy. Tengo que deplorar, y lo reitero, diputado, para que lo escuche, deploramos las actitudes de la Unión Europea. Nos quieren someter porque ellos primero plantean el tema del blanqueo de capitales, el terrorismo y el narcotráfico, en donde Panamá está comprometido con todas las leyes que hemos hecho. Pero después de eso se meten en el tema de la doble tributación, se meten en lo que ellos llaman el comercio libre y se meten en las imposiciones a los países, y es lo que han venido haciendo con Panamá. Este discurso no va a variar, pero de ahí a que mi inteligencia emocional no me permita entender que esta ley es un requerimiento que tiene el país, nos guste o no, que presentar, hay una marcada diferencia. Yo entiendo muy bien que aunque esto no me guste a mí, es una necesidad que tiene el país, porque un país pequeño como Panamá, enfrentado a toda una Unión Europea que sí trabajan como bloque, no nos queda más que someternos a los intereses de ellos. Pero además, cuando usted habla con los empresarios de este país, ellos mismos dicen, hey, hay que aprobar la ley, porque si no aprueba la ley, se va a lo que se conoce como la corresponsabilidad bancaria, que significa que el sistema bancario panameño, tras que está golpeado, lo pueden inclusive golpear más. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en la pérdida de empleo, se traduce en una economía que se estanca, y eso es lo que no queremos para el país. Entonces hay que separar esos discursos donde se mezclan un montón de cosas, pero que al final el país necesita esta ley. De tal manera, señor presidente, que nosotros creemos que es conveniente en este momento para ver qué posibilidades tiene el país de salir de las listas negras en que nos han colocado nuevamente estas potencias internacionales. Así que, señor presidente, para no dilatar más esto, lo dejo hasta ahí, pero que conste que es un trabajo que se ha hecho también cuidando los intereses de nuestros abogados, preservando que los abogados no tengan costos en todo lo que implica esto que viene con esta ley número 169. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Luis Ernesto Carles. Presidente, voy a ser breve. Mire, cada vez nosotros vivimos en un mundo más globalizado, más mundial. Conversando aquí con el diputado Herrera, que lo escuché detenidamente en su intervención, puedo ponerle yo como ejemplo a los demás colegas que han manifestado que van a votar en contra de este proyecto. Por ejemplo, nosotros somos parte como país de un organismo internacional que se llama la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Todos los países del mundo tienen que ir suscribiendo acuerdos que vayan amoldando a su legislación interna con diferentes finalidades. Cuando, por ejemplo, un país del mundo no se adhiere a los acuerdos ratificados
o que mandata la OIT también te incluyen en listas grises y en listas negras. Y a veces esas recomendaciones de incluirte en esas listas cortas son a veces hasta injustas. Y vemos también cómo los países que conforman el bloque del norte, hablando de América, o el bloque central, hablando de los países de Centroamérica, o el bloque andino, o el bloque sur, se unen para sencillamente llevar a que los países tengan que ratificar estos convenios o estos acuerdos en sus asambleas legislativas. La OCDE es igual, es una organización financiera que recoge a los países europeos, o hablemos de OFAC también en Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, cuando en algún país no se promueve alguna ley contra el narcotráfico, Estados Unidos te bloquea para que los productos que ellos producen no sean vendidos en Panamá, o los productos que distribuye Panamá no los puedan comprar otros países. Esos son bloqueos económicos del juego de ajedrez de cómo se maneja la geopolítica mundial, incluyendo la economía. Entonces la OCDE es eso, precisamente. Y aunque nos parezca injusto, aunque nos parezca que no está bien, aunque nos parezca inmoral, la realidad es que estamos en una lista gris. Y eso, ¿cómo afecta la economía? Y eso no es un tema que pueda solucionar el presidente de turno. Es un tema que tiene que unir a todos los panameños, a todos los sectores, a todos los órganos del Estado. Hemos visto, por ejemplo, la intervención del Ministerio Público, hemos visto la intervención de la DGI, hemos visto intervención de muchas instituciones que no necesariamente pertenecen o son parte del órgano ejecutivo. Yo hoy voy a votar a favor de esta ley y lo voy a hacer como panameño, pero también con un sabor en cuanto a lo que corresponde el sentimiento de la soberanía. Y por eso la ley que está proponiendo la diputada Zulay Rodríguez, en cuanto a medidas de retorsión, lo veo positivo. Porque cuando un país te bloquea, nosotros también tenemos un canal por donde pasan todos esos países. Nosotros también tenemos una zona libre de Colón. Hay un sinnúmero de empresas francesas que están desarrollando obras de inversión privada en este país y obras de inversión pública. Entonces, llegará un momento que nosotros como país nos haremos respetar, pero tenemos todos que unir un mismo discurso. Porque imagínense que votemos en contra de esta ley, que proyectemos que no estamos cooperando con las recomendaciones financieras que están dando estos organismos internacionales. Al final quedamos mal como país, quedamos en una lista gris y terminan diciendo que el presidente anterior o que el presidente actual tienen la culpa de estar en una lista gris. Y yo puedo dar fe de todos los esfuerzos que se hizo en la administración anterior, porque es un paquete de 6 leyes, que nos han recomendado, que promueven la transparencia financiera, que promueven un sinnúmero de elementos que yo confío en lo que planteó ayer el director de la DGI, que quizás dentro de 2 años o 3 años veamos un repunte de la economía más sólida en este país. Porque como lo expliqué hace algunos días, que la economía esté contraída no es culpa de los panameños propiamente. Es un fenómeno regional que se ha contraído en toda América. La economía está contraída en 1.3%, dice CEPAL, en 1.8% dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto proyecta CEPAL para Panamá? 4%. Quiere decir que vamos a seguir creciendo. A veces pienso que hay muchos panameños que quisieran que en este país se dijera que estamos en -7,
o que estamos en -11, o que el canal, o que el canal no funciona. Otros a lo mejor desearían que el sistema financiero en este país se viniera abajo. Entonces yo no voy a promover anarquía, que es lo que a veces algunos sectores quieren promover en este país. Si la economía avanza, avanza para todos, porque eso genera más empleo, genera mayor solidez bancaria. Hoy los bancos están contraídos por una situación financiera mundial, no únicamente por lo que está sucediendo en Panamá. Entonces esta ley es una ley no partidista. Esta no es una ley que es que porque la promueve el gobierno, entonces la oposición tiene que votar en contra. No, esta es una ley que es parte de un paquete de recomendaciones que han hecho organismos internacionales, financieros, y que nos guste o no nos guste, tenemos que promover que seamos un país más transparente, es decir, que nuestro sistema financiero sea más transparente. Esa es la recomendación que nos han dado. Sin embargo, por eso reitero, yo voy a promover y voy a firmé la ley que presentó el anteproyecto la diputada Rodríguez, porque yo también creo que nosotros tenemos que tener una ley que mande un mensaje, que no es que nos van a estar diciendo cambia este artículo, cambia este otro artículo, que te vamos a sacar de una lista gris. Pero cuando a un país lo meten en una lista negra, lo van metiendo en grupos más pequeños, en el grupo de 5, en el grupo de 10, y te empiezan a bloquear. Te bloquea el Banco Mundial, te bloquea el Banco... el Fondo Monetario Internacional, y te van bloqueando todos esos organismos, te bloquea la cooperación internacional. Entonces, yo auguro, presidente, que con esta ley el canciller de la República pueda cabildear conjuntamente con los demás miembros del Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay técnicos, que puedan cabildear para que Panamá salga una vez de la lista gris. Y si no logra salir, que nosotros también mandemos un mensaje aprobando esa ley que está promoviendo la diputada Rodríguez, que habla sobre las medidas de retorsión. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Alain Cedeño. Muy buenos días, pueblo panameño. Muy buenos días, medios de comunicación, honorables colegas. Hemos sido cautelosos, la experiencia nos dice que en estos temas, más que todo, que no son temas diarios y que son temas importantes y que repercuten a lo que tiene que ver con la economía nacional. Pero hemos querido participar porque queremos decirle y explicar nuestro voto al pueblo panameño, que más que todo a la gente de nuestro circuito que nos dio la oportunidad de representarlo en este hemiciclo. Y es que yo pienso que son temas importantes, pero que la responsabilidad, tanto de nosotros en el momento que vamos a aprobar una ley que nos pide el Ejecutivo, para que en principio nos saquen de las listas grises, las listas negras, nosotros tenemos que evaluarlo, pero la responsabilidad intrínseca la tiene el Ejecutivo. Y nosotros pensamos, y vamos a aprobar esto porque le tenemos que dar la confianza al Ejecutivo, que en este momento tiene que tomar decisiones por el bien del país. Y lo que nosotros queremos estar seguros es que no es un tema directamente contra Panamá, sino que son estándares internacionales que tenemos que cumplir. Y que al hacer una evaluación, el equipo especializado del Ejecutivo ha tenido que llevar a esta decisión de modificar la ley para ver si nosotros salimos de estas listas. Pero la otra cosa que pienso es que nosotros somos socios y dignatarios de esos organismos internacionales. Por lo tanto,
es un grupo colegiado también que nosotros tenemos que asumir las reglas y los acuerdos que se presenten. Entonces, si me gusta o no, pero nosotros formamos parte y sabemos que las decisiones que nosotros como país tomemos influyen en el tema económico internacional y en el tema de regulaciones nacionales, entonces tenemos que saber que tenemos que adaptarnos a eso. Lo que tenemos es que estar seguros que a nosotros no se nos está tratando diferente o no se nos está en alguna manera perturbando nuestro tema económico. Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Pero al final tenemos que hacerlo porque si no, no salimos de las listas, y esas listas, como les dije, las que lo conforman o los que las realizan son gente de organismos que nosotros pertenecemos. Así que tenemos que estar claros con esas cosas, ¿no? Pero yo también veo delicado el tema de hablar del Canal de Panamá. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de que nosotros tenemos un canal, cuando nosotros lo que queremos es que por ahí pase todo el mundo, todo el que pueda, siempre y cuando no haya riesgo para el canal, porque ese no es nuestro negocio y eso es uno de los aspectos de neutralidad que tenemos que presentar. Así que eso sí, y por eso nosotros tomamos la palabra, porque en el tema también de las medidas de retorsión, o sea que son temas que se tienen que ver con mucho cuidado y hilar bien delgado, porque no sabemos hasta cuándo una expresión nuestra o algún tipo de proyecto que nosotros presentemos pueden afectar la economía del país y más que todo el tema importante que es nuestro negocio del Canal de Panamá y de las relaciones que nosotros tengamos con los diferentes países cuando vayamos a meter unas medidas de retorsión. Entonces eso es lo que nosotros le pedimos al Ejecutivo, que nosotros esperamos que ellos hayan negociado y hayan visto en realidad todos los aspectos importantes para que si nos afecta, que sea lo menos posible, pero que nos mantengamos también en lo que tiene que ver con la regla mundial. Porque es verdad, nosotros no podemos aislarnos como país y nosotros tenemos que saber que en una economía globalizada nosotros tenemos que cumplir algunas reglas, pero que sean iguales para todos. Nosotros tenemos entendido que inclusive ahora mismo esos organismos lo está dirigiendo los Estados Unidos, creo que es una de estos dos organismos. Y ellos también se han quejado por decisiones que se han tomado en la Unión Europea. Entonces nosotros podemos plantearlo, pero también tenemos que saber que al final formamos parte de un mundo globalizado y que tenemos que seguir algunas reglas que tienen que ver con esos grupos que nosotros participamos. Así que eso es nuestro mensaje ese, tenemos que tener cuidado y tenemos que decirle al Ejecutivo que nosotros esperamos que hayan analizado bien y que al final, cuando vamos a aprobar la ley, lo estamos haciendo por el país y que estamos confiando en ello de que haya sido la mejor decisión. Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra. A votar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación. ¿Quiere la Asamblea que este proyecto sea ley de la República? Sí quiere, señor presidente. Vamos a la firma, señora secretaria. Televidentes, amigos, se ha aprobado el proyecto de ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de persona jurídica, que sobre el mismo pesaba una objeción parcial por inconveniencia formulada por el presidente de la República contra los artículos 2, 8, 9, 10 y 19 que fueron reformados en el transcurso de la discusión de dicho proyecto de ley. El mismo busca garantizar que mediante la ejecución de un mecanismo de registro seguro y actualización oportuna de la información, las autoridades y la gente residente accedan a la información relevante del beneficiario final de una persona jurídica. Se regula, además, la obligación del agente residente de dar un seguimiento permanente de la actividad del cliente que le permita detectar cambios en el beneficiario final. Asimismo, se crea el registro de agentes residentes ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
En la mesa principal de la directiva, hoy dirigiendo el debate el presidente de este hemiciclo, Marco Castillero Barahona, con una representación de honorables diputados que han apoyado con su voto la aprobación de este proyecto de ley. En breve, pues, pantallazo de la foto oficial que queda, de hecho, como ejemplo, y en los archivos de la aprobación del proyecto de ley que crea el sistema privado y único del registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Han estado en representación del Ministerio de la Presidencia personalidades como Isabel Becho, subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales. También han estado presentes ante el Pleno por el Ministerio de Economía y Finanzas, participando de este proyecto de ley, César Omar Pinilla, asesor del Viceministerio de Finanzas, Publio de Gracia, director general de Ingreso, al igual que Mariluz Castillo, de la Dirección General de Ingreso. También han estado presentes representantes de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, Giancarlo Vázquez, independiente encargado, y Rita Pití, subjefa de la Unidad de Regulación, y también representante de la Superintendencia del Mercado de Valores en la figura de Ramón Díez, director jurídico, Javier Miranda, director de Investigación Administrativa y Régimen Sancionador, como Ixel Barnes, subdirectora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas. Todas estas representaciones han estado, pues, desde el día de ayer, que se declaró sesión permanente y que concluyó en el día de hoy. Hoy se dio el tercer debate de este proyecto de ley, que también establece, mediante el marco normativo citado, disposiciones que permitan una identificación oportuna y control sobre la actuación o arreglo para que una persona pagada por el abogado o firma de abogado actúe como director, apoderado o accionista, y a la vez se fortalezcan las herramientas a disposición de las autoridades competentes en materia de cooperación internacional, basado en los convenios internacionales de los que la República de Panamá es signataria. Se establece asimismo que la Superintendencia de Sujetos No Financieros custodiará la privacidad de la información, brindando protección al deber de confidencialidad, reserva de la información y el secreto profesional. Espíritu de este proyecto de ley que fue votado por el presidente y que se ha definitivamente, con los artículos 2, 8, 9, 10 y 11, por lo cual fue vetado, fueron modificados para llegar a la aprobación de dicho proyecto de ley en tercer debate. Amables televidentes del canal parlamentario de televisión y también quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de Nacional FM. Hoy el Pleno aprobó una resolución por la cual la Asamblea Nacional de Panamá realiza un reconocimiento al ciudadano panameño doctor con especialidad en cirugía oncológica José Manuel Fábrega por su contribución al avance de la cirugía en Panamá. Este reconocimiento, como miembro honorario del Colegio Americano de Cirujana American College of Surgeons, prestigiosa organización médica y referente de la práctica quirúrgica en Estados Unidos, lo cual fue fundada en la ciudad de Chicago, Illinois, en el año de 1913. Le ha dado este reconocimiento, pues, al doctor de especialidad en cirugía oncológica José Manuel Fábrega por su contribución en el avance de sus facultades. Vamos a esperar entonces, amables televidentes, que quien dirige el debate hoy, el presidente de este hemiciclo, Marco Castillero Barahona, continúe con la sesión de este día, donde se perfilan otras importantes iniciativas sean discutidas, como el proyecto de ley que crea el programa Asistencia Social Universal y el que adiciona disposiciones al Código Penal relativas a la paralización y deterioro de las obras públicas. Hay consultas en la mesa principal con honorables diputados sobre acciones a tomar en cuanto a la discusión de otros proyectos de ley. Televidentes amigos, mantengan la sintonía en el ANTV señal digital abierta, canal 40, cable onda cajilla digital, canal 96, Keverland Wireless, canal 50, y también a través de todas las frecuencias de Nacional FM,
puede sintonizar a diario las sesiones de la Asamblea Nacional a través de la frecuencia 101.7 para Panamá, Colón, Comarca, Gunayala y Darién, para provincias centrales 103.3, para Chiriquí, Boca del Toro y Veraguas 92.5 FM. Tomando posición ya en la mesa principal el presidente, vamos a conocer pues en algunos minutos otros temas a tratar en la sesión de este día, amables oyentes del canal parlamentario de televisión. Se han dado pues presentaciones también de importantes iniciativas legislativas en el transcurso de la semana. El honorable diputado Melchor Herrera presentó el anteproyecto de ley que modifica el artículo 5 y se adiciona el numeral 5 y modifica el numeral 5 del artículo 7 y se modifica el artículo 8 de la ley 99 del 11 de octubre que concede amnistía general para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. También la honorable diputada Zulay Rodríguez presentó una norma que modifica la Ley 1 del 2018 sobre el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales de la República de Panamá y dicta otras disposiciones. La honorable diputada Génesis Arjona presentó una norma también en la que crea el Programa Nacional para la Prevención de Tratamiento. Feliz día. Bendiciones a todos. En el día de hoy, en el Pleno de la Asamblea Nacional, el presidente Marco Castillero Barahona ha decretado un receso y concluye entonces la sesión de este día, amables televidentes del canal parlamentario de televisión, deseándoles a ustedes que pasen un excelente fin de semana carnavalero, ya que se acercan estas fiestas. Gracias por estar con nosotros. Que pasen todos muy buenas tardes.